Presentando textos literarios y no literarios, por Valentina Rosa Rodríguez. Introducción. Se muestran los diferentes tipos de textos literarios y también los textos no literarios. ¿Qué son los textos literarios? Los textos literarios son aquel que emplea el lenguaje en su función poética, con la intención de expresar sentimientos y emociones con palabras. ¿Cuáles son las características de los textos literarios? Emplea el lenguaje en su función poética. Le da a las palabras un significado connotativo y tiene la intención de expresar sentimientos o emociones. Un ejemplo de un texto literario es Hamlet, por William Shakespeare. ¿Qué son los textos no literarios? Es aquel que usa un lenguaje con propósito puramente informativo y no uno poético. O sea, que es un texto que tiene solamente la intención de informar, mas no expresar sentimientos y emociones, como haría un texto literario normal. ¿Cuáles son las características comunes de un texto no literario? Tiene la información puramente informativa, o sea, no poética, que es expresar emociones y expresar sentimientos, pues no lo hace. ¿Cuál es el opósito connotativo? Denotativo. Connotativo significa como poético y denotativo es como no poético, pura información. Las palabras mantienen su significado y propósito en los textos no literarios, o sea, el texto es denotativo. Un ejemplo de un texto no literario, o sea, denotativo, es Los hoyos negros, el cual es de ciencia y explica los hoyos negros. ¿Qué es la poesía? Es un género literario en el cual el escritor expresa las emociones, sensaciones o sentimientos. O sea, es un texto literario en este caso, el cual es connotativo. ¿Cuáles son las características de la poesía, las más comunes? La poesía es un género literario. En la poesía se expresan emociones o sentimientos o sensaciones, el cual expliqué anteriormente. Y las palabras toman otro significado, o sea, es connotativo, no denotativo. Las palabras pueden significar algo diferente, pueden expresar un significado diferente. En este caso, ¿qué es la narración? La narración es un género en el cual el escritor desarrolla una serie de situaciones que tienen una secuencia temporal. En este caso, en la narración, el escritor escribe normalmente a través de una situación que haya pasado, pero en una secuencia específica, el cual lo hace de ese propósito específicamente. ¿Cuáles son las características de la narración? En la narración hay un narrador. El narrador es el que cuenta la historia, el que cuenta paso por paso de las cosas que han pasado a través de la historia. La narración la historia puede ser real
o también de ficción, o sea, ficticia. Y en la narración tiene una serie de acontecimientos en el cual se arreglan los pasos, o sea, los pasos que han pasado a través de la historia. Un ejemplo es Flores en el ático por B.C. Andrews o B.C. Andrews, el cual es una historia que cuenta la historia sobre una familia. Eso es un tipo de texto narrativo, por ejemplo. ¿Qué es el teatro? El teatro es un género literario concebido con la intención que sea representado por actores ante el público. También el teatro puede demostrar sentimientos, o sea, es connotativo. Y los actores interactúan entre sí para demostrar la historia. Por ejemplo, algunas características del teatro son que es representado por actores ante el público. Como dije anteriormente, los actores interpretan esa historia, por ejemplo, y tiene una serie de cosas que pasan en la historia. Y cada cosa que pasa, ellos lo interpretan ante un público específico. Un público. Y se expresan entre sí, haciendo que la obra sea más interesante ante el público y el ojo. También el texto es dialogado, por lo cual ellos lo expresan, básicamente. Y los personajes interactúan entre sí. Como dije antes, puede ser también, cuando dice interactúan entre sí, puede ser oralmente, físicamente, entre otros, por ejemplo. Y también ellos lo interpretan, básicamente, es como que un libro, pero interpretado ante el ojo público. Y un ejemplo de un texto no literario, que es el teatro, puede ser Los baños de Argel, que es una obra por Miguel de Cervantes, el cual es interpretada ante el ojo público, lo cual lo hace una obra de teatro. En conclusión, algunos textos literarios y no literarios son poesía, narración y teatro. O sea, todos estos textos usados incluyen textos literarios y no literarios. Las importantes cosas son: connotativo, tiene que ver como con la poesía, cuando quiere expresar sentimientos y emociones, y sensaciones también, lo cual lo hace, en el cual las palabras pueden tomar un significado nuevo, el cual lo hace diferente a los textos no literarios, los cuales se llaman denotativo, lo cual es opósito a connotativo. En el denotativo, como dije anteriormente, para repasar, denotativo es cuando las palabras no toman una nueva forma, sino que siguen su función natural y propósito, cual tienen una intención puramente y es concebida puramente en transmitir información solamente, más no sentimientos y expresiones. Por ejemplo, un informe científico o simplemente una noticia es un ejemplo. La bibliografía, aquí están todos los
lugares que usé para esta investigación. Y aquí valida. Gracias por escuchar los textos literarios y no literarios.